Pues sí, pero el previo a armar la casita de muñecas fue gigante. O sea, fue un camino súper largo. Creo que es en México la exposición más larga, o sea, el proceso más largo para hacer una exposición. Tardamos 3 años y medio de investigación. En México no hay colecciones de moda, así como si tú volteas en Estados Unidos, hay subastas, coleccionistas, hay un museo de moda. Aquí no. Entonces, ese proceso de ir a tocar casas, puertas, closets, de encontrar la historia, de hacer muchísimas entrevistas, previo a la casita de muñecas, fue duro. Y ya armar las muñecas también fue difícil porque no todas, es un recorrido de 1940 a hoy, entonces los cuerpos van cambiando. Y eso fue todo un reto porque, aunque teníamos unos maniquís talla cero, en los años 40 la talla cero era triple cero, ¿no? Era una cintura de 50 centímetros. Entonces hubo que hacer muchos ajustes ya en el transcurso del armado. Pues sí había una parte que creo que debía notarse, ¿no? Debía notarse, o sea, tanto debía de notarse el estilo, ¿no? Hombreras, no hombreras en los 70s, acampanados en los 60s, pero había una parte que creo que había que resaltar, que es cómo ha cambiado el cuerpo e incluso el estereotipo femenino. Y eso creo que sí había que hacerlo evidente. Hay una parte que sí, hay otra parte, como vemos en el primer piso, que esta como escena muy impactante, que es Silvia Pinal con el cuadro que le hizo en el 57 Diego Rivera, su vestido y una cintura de 50 centímetros, ¿no? Y la cintura de María Félix igual. Y son cuerpos no muy asociados con la mexicana, ¿no? A pesar de que las dos son más o menos bajitas, pero sí, más o menos vemos eso, creo que hasta llegar a estos años 2000, donde ya hay una figura muchísimo más estilizada y una mexicana mucho más flaca y mucho más alta, ¿no? Eso sí no lo sé, pero seguramente Silvia y María recurrían al corset, al corset debajo de la ropa, porque es casi imposible tener una cintura de ese tamaño, ¿no? Entonces, en esos momentos creo que sí, la parte de la ropa íntima, como el corset y acinturarse, era necesario y para hacerlo evidente. De aquí se ve, creo que a nivel internacional Jean-Paul Gaultier fue fundamental, y aquí se ve en una de las galerías el trabajo de Héctor Terrones, que fue en México uno de los primeros en los 90, ¿no? En recuperar el corset para hacerlo ya una prenda visible, incluso con muchísimos adornos, ¿no? Bordados, encajes. Pues quería sorprenderme, quería más que encontrar cómo se vestía la mexicana, qué idea tenían los diseñadores de la mexicana y cómo ellos pretendían vestir a una mexicana en cada momento. Y esa parte creo que sí fue una sorpresa, encontrar las ideas de los diseñadores, sus pensamientos, sus propuestas, no nada más encontrar los vestidos, que fue difícil, pero encontrar textos, entrevistas, gente que los conoció, que de alguna manera nos pudieran decir qué es lo que estaban buscando ellos en ese momento plasmar a través de sus vestidos, o cómo colaborar a hacer un cierto México con cierto estilo. Y creo que sí fue muy sorprendente, sobre todo esta parte de sí encontrar que hay una historia que contar, ¿no? Que hay una historia del diseño en México, del diseño de moda. Y lo que les decía al inaugurar la exposición, esta es una historia, ¿no? Hay otra historia, por ejemplo, que me di cuenta que aquí no se cuenta y decidí no contarla, que es la de los confeccionistas, las marcas mexicanas, ¿no? Que Izazaga en algún momento, San Antonio antes del temblor, fueron lugares muy importantes, marcas mexicanas que vistieron pues a la gran clase media mexicana en los años 50, 60, 70, y que esa historia, fue una decisión propia no contarla aquí porque no nos cabía. Entonces, enfocarnos en los diseñadores. Sí podemos decir, creo, que la moda en México ha sido una moda imitativa, ¿no? Estamos pendientes, los diseñadores han estado pendientes siempre de las tendencias y lo que surge en los grandes centros de moda. Sin embargo, dentro de esa moda imitativa, creo que ha habido muchas propuestas con mucho de lo que se encuentra en México, toda esta tradición, como la parte de Mafú, de retomar lo pictórico, en más contemporáneo, Carla Fernández Ollacampot, de retomar las prácticas colaborativas, de trabajar realmente con artesanos, ¿no? O gente que retoma el textil tradicional y lo convierte en alta moda.
No, eso es algo que sucede desde los años 30 en México, o sea, y que surge, o sea, lo que es bien interesante también de mostrar en la exposición es que este tipo de movimientos culturales, como es la moda, como es el diseño industrial, van a la par de los movimientos artísticos que suceden en México, a la par de los discursos. Entonces, en el momento de la posrevolución, que hay esta discusión de vamos a hacer lo mexicano, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, todo el mundo tratando de plasmar lo mexicano, incluso en el diseño, en la arquitectura, hay dos diseñadores haciendo moda mexicana, retomando la iconografía, los sellos de enciso, lo prehispánico, la greca. Y la verdad es que sí hay una línea de tiempo a lo largo de todo el siglo XX y hasta hoy, ¿no? que sí puede marcar esos diálogos. Tenemos 226 maniquís con trajes completos, más de 400 piezas exhibidas, 425, verán también muchos accesorios, más de la parte tradicional. Los maniquís los compramos a una empresa brasileña que trabaja en México. Hubo que, como les decía, que recortar algunos maniquís porque las medidas en distintas épocas, las medidas de las mujeres en distintas épocas eran distintas y para que cupieran esos vestidos que seleccionamos, pues había que recortarlos. Es muy difícil exhibir moda por varias razones, ¿no? Una, bueno, porque tiene que estar, no hay, como decía, no hay coleccionistas de moda en México, hay uno solamente que tiene una colección muy interesante, que se había abocado él más a coleccionar lo internacional y a partir del trabajo de la exposición ha empezado a coleccionar más mexicano, a pesar de que sí tenía cosas mexicanas. Y luego exhibir textil es difícil porque es difícil montarlo en los maniquís. Hay que tener unas fajas para que la acidez y todo no se pase de un maniquí a la tela. Tuvimos un equipo pues, de 20 restauradores aquí, cerca de mes y medio, acomodando cada uno de los maniquís, ¿no? con distintos rellenos también para ajustarlos a cada época, al cuerpo de cada época. Y los textiles es muy fácil que los textiles se deterioren por la luz, por estar expuestas ahora sí que a la luz del sol. Entonces hubo que tapar todas las ventanas del Palacio de Iturbide y bajar la iluminación a los luxes permitidos, ahora sí que por los museos internacionales de textil, para que estos, si van a estar exhibidos 4 meses, pues puedan estar en las mejores condiciones posibles. Pues la verdad es que no, o sea, fue un trabajo, les decía, para mí es un proyecto de vida, porque hace 16 años en el Carrillo Gil hice la primera exposición de moda que hubo en México, con los diseñadores que trabajaban entonces en los 90. Y desde entonces yo traía mi proyectito de los 100 años de moda en México, 200 años de moda en México, y nadie me hacía caso, nadie. Entonces, en algún momento Fomento Banamex, la verdad es que se aventó, se arriesgó a tomar esto, porque no es, o sea, es una investigación, o sea, este tipo de muestras no se hacen porque... Pues en la academia no hay la investigación, no sabes si es verdadero, es falso, si está la historia de este diseñador o no, dónde está el vestido, si está en esta colección o no. Entonces, o sea, fue ahora sí que rascar desde el principio y la verdad es que Fomento Banamex se arriesgó muchísimo en permitirnos hacer esto, en permitirnos hacer una exposición pues que ha sido muy popular porque la gente común y corriente... la gente no especialista en los vestidos, en los museos, viene a ver la exposición y eso, pues eso nos tiene muy entusiasmados, ¿no? Que familias, la moda es muy cercana a la gente. Pues fue una coincidencia cuando pues nos enteramos, ¿no? que Balenciaga iba a suceder, dijimos, bueno, qué maravilla, nunca hay exposiciones de moda o sea, es rarísimo que haya exposiciones de moda en México y justo cuando inauguramos, se inauguró Balenciaga, una semana antes estaba Carla Fernández en Jumex, estaba Beatriz Rusek en Franz Mayer. Entonces, de pronto fue qué maravilla que nunca hay y ahora se juntaron tantas, ¿no? Yo creo que es una buena señal y eso habla de que los museos se están dando cuenta también que la moda es lo que la gente quiere ver, ¿no? Sí, creo que hay una parte que sí, la mujer mexicana de todas clases sociales, de todos sectores, sí hay una parte que se fija mucho en su arreglo. O sea, a lo mejor más natural, menos peinado, más peinado, pero sí hay una parte que tienes razón. Creo que esta cultura americana de salir en pants, ¿no? Cada vez está permeando más, pero es difícil. La mujer mexicana sí tiene una preocupación especial por su arreglo.
de Armando Mahfoud. Mahfoud pues es alguien que en los años 80 retomó en ese momento que además había estos discursos de identidad en el arte, en la sociología, ¿no? Se estaba como reformulando las identidades culturales. Mahfoud retoma este mexicanismo, bueno, que además en los movimientos pictóricos estaba en México el neomexicanismo. Mahfoud retoma esas corrientes artísticas, esos movimientos artísticos y los plasma en sus vestidos. Y esos pues, fueron muy populares en ese momento, tanto el de los alcatraces de Mahfoud como el que está al lado, que son el escudo nacional de Mitzi, que bueno, como recordarás fue el diseñador que hizo el gran vestido de Thalía, ¿no? Que no cabía al entrar a la Catedral de San Patricio. Pero como te decía, esos vestidos son de los años finales de los 80s, 90s y reflejan claramente, o sea, los diseñadores están dialogando todo el tiempo con el arte, con lo que está sucediendo en el arte y están conscientes de esos movimientos y eso se puede ver en la exposición. A mí este movimiento, creo que es muy público porque es parte de mi trabajo, este movimiento de diseñadores que están trabajando con las prácticas colaborativas, que están realmente trabajando con artesanos, Jacampot, me parece que está haciendo un trabajo increíble porque realmente es una colaboración, ¿no? Y es las artesanas de Chiapas trabajando con él. A mí, por ejemplo, eso me gusta mucho, pero al mismo tiempo estoy feliz de haber trabajado, por ejemplo, con Pixie, que aquí verán el vestido de Pixie, este negro que tenemos aquí al lado. Pixie fue un personaje importantísimo en la contracultura de los años 60, estuvo casada con Juan José Gurrola, fue parte de esos movimientos de los primeros performance y happenings en México. Luego lanzó una marca de pelucas y pestañas que fue un hitazo, se anunciaban en Siempre en Domingo con elefantes. O sea, una cosa que cuando empecé a hacer la investigación no lo podía creer. Y ella vive, está guapísima, en sus mejores condiciones. Y luego lanzó esta marca de ropa en los 70s y 80s que llegó incluso a vender en Nueva York, en Bergdorf Goodman. Y rescatar, por ejemplo, a Pixie, ¿no? y poder restablecer una comunicación con este tipo de diseñadores, pues ha sido muy emocionante, ¿no? A pesar de que ya no haga ropa que yo me pueda poner, como Jacampot, pero su filosofía de vida, su historia de vida ha sido fantástica. No, completamente. O sea, creo que sí hay una parte que desconocemos mucho, ¿no? Justo decíamos, ha habido en redes sociales, hemos subido algunas fotos, ay, nuestros artesanos, ya le pidieron permiso a las comunidades para exhibir sus cosas. El día de la inauguración tuvimos aquí a varias comunidades felices de que sus cosas se conozcan, que la gente las use, las vea. Ahí hay una parte que sí, nos falta muchísima difusión, a pesar de que espacios como Fomento Cultural Banamex y aquí en el propio Palacio de Cultura Banamex hay una tienda y Fomento Cultural Banamex tiene estos proyectos de maestros, grandes maestros del arte popular e impulsa muchísimo el arte popular mexicano y el textil especialmente. Creo que nos hace falta mucho, ¿no? Nos hace falta al común de los consumidores, nos hace falta saber más de nuestro México, de lo que se ha hecho, de lo que se hace. Existe, y esto es Ramón Valdiosera, que ese es otro gran personaje que tiene 98 años, vive lúcido, increíble, que es un personaje que lleva trabajando desde los años 30 en la moda. Él en el año 47 va a Nueva York a hacer un desfile de moda y todo era como color bugambilia. Al final del desfile de moda en el hotel, ahorita me voy a acordar el nombre del hotel, el famosísimo, el Waldorf, exactamente, en el Waldorf Astoria de Nueva York, al final del desfile le preguntan, ¿por qué? Los periodistas, ¿no? Le preguntan, ¿y por qué todo es ese color? Le dijo, no, pues es que en México la arquitectura, los trajes de las mujeres, los dulces mexicanos, los juguetes de los niños, todos son de ese color. Y alguien le contesta, oh, it's a Mexican pink. Entonces a partir de ahí surge esta noción del rosa mexicano, de este fuchsia, que es un rosa mexicano, y ese es Ramón Valdiosera, que a partir de entonces crea el rosa mexicano. Hay en la parte de abajo un vestido rosa mexicano de él, y hay un pequeño video donde él cuenta esta historia del rosa mexicano. Y yo llevo 10 años trabajando con Ramón Valdiosera. Cada vez que le he vuelto a preguntar o que alguien le pregunta, cuenta siempre la historia tal cual y puedes buscar información y es el rosa mexicano. Entonces, esa parte también, por eso también verás algunas de los muros pintados de rosa mexicano.